sistema reproductor de la mujer. Los órganos que vamos a estudiar corresponden al ovario, oviducto, útero y glándula mamaria. ¿Okay? Presten atención a la práctica, pregunten, entiendan para que no vamos a retroceder. No se queden con dudas, pregunten. Vamos a iniciar. Aprovechen la que es corta. Acuérdense, valor 5 puntos. Fíjense. El primer órgano que vamos a estudiar, ovario. Cuando ustedes se consiguen con este órgano, lo primero que nos vamos a percatar es que es un órgano parenquimatoso. Y desde aquí observamos un órgano parenquimatoso que externamente va a estar revestido aquí hay un desprendimiento, pero va a estar revestido por un epitelio. ¿Qué morfología será esa? Cúbico. Perfectamente, Simple. por un epitelio cúbico simple que corresponde a la capa germinativa. Capa germinativa. Una vez que ustedes describen la capa, identifican la capa germinativa, ya ustedes están en la capacidad de identificar el parénquima. ¿Qué observan en el parénquima? Observan que es un parénquima homogéneo o heterogéneo. Heterogéneo. Claramente heterogéneo, porque claramente podemos describir una porción externa que corresponde a la corteza ovárica, nombre y apellido, y una porción más pálida, central, que corresponde a la médula. Una vez a nivel de la corteza podemos observar un tejido conectivo general denso y regular que corresponde a la túnica albuginea. Túnica albuginea del ovario. Túnica albuginea. Fíjense que no estoy diciendo túnica mucosa, túnica submucosa, mucho menos muscular y mucho menos adventicia o serosa. Simplemente una túnica albuginea correspondiente o representada por un tejido conectivo general denso y regular. Inmediatamente debajo de ese tejido conectivo, de esa túnica albuginea, ya logramos observar un tejido conectivo general laxo que corresponde al denominado estroma ovárico. Estroma ovárico. La importancia de ese estroma ovárico es que va a permitir la suspensión o el soporte de las estructuras que permiten el proceso de ovulación. ¿Cuáles son esas estructuras que permiten llevar a cabo el proceso de la ovulación? ¿Cuáles son esas estructuras que contienen el ovocito para una vez expulsarlo en el proceso de ovulación? ¿Perdón? El ovario que estamos describiendo es un órgano. El ovario es el órgano que tiene dentro de una estructura que contiene el ovocito en diferentes etapas, y cuando llega a su etapa de maduración permite la expulsión del ovocito para ser fecundado en el proceso de ovulación, un proceso denominado ovulación. ¿Qué estructuras son las que contienen un ovocito? Estructuras que pasan por diferentes estadios, tres específicamente, 4 estadios principalmente, y una vez en su etapa de maduración permiten la expulsión de ese ovocito mediante un proceso llamado o denominado ovulación. Me ha pasado el video. ¿Perdón? El video. Muy bien. Un video. Folículos. Entonces, Me lo vas a pasar. folículos ováricos, ¿verdad? Entonces
estroma ovárico, constituido por un tejido conectivo general laxo, es lo que le acabo de decir, ¿verdad? Ese es lo que acabo de decir, que ese estroma fino, ese estroma ovárico, perdón, permite la suspensión, permite darle soporte a esas estructuras que se denominan folículos ováricos, nombre y apellido. Vamos a estudiar los diferentes estadios de esos folículos ováricos. ¿Cuál será el primero? ¿Cuál será el primero? Primordial. Ajá. Fíjense que yo tengo que recorrer toda mi lámina y tengo que ir en busca de ese folículo primordial, no es el primero que se me atraviese, sino el que me permita describir todas las características que lo caracterizan. Fíjense bien, aquí hay uno y aquí hay otro. Yo me voy a detener en este, no es el más hermoso, pero me permite describir sus características. Fíjense, estoy en estos momentos indicando el ovocito. Estoy en estos momentos indicando el citoplasma del ovocito. El ovocito es una célula, para aquellos que no lo saben. Aquí tenemos el citoplasma y el núcleo de ese ovocito. Fíjense bien, ¿por qué yo estoy en presencia en estos momentos de un folículo primordial? Porque tiene dos principales características. Primero, la presencia del ovocito. Todos los folículos ováricos presentan el ovocito, pero presenta una característica propia, exclusiva, particular de ese folículo ovárico primordial. ¿Cuál será? Que está revestido ¿por qué? Por células foliculares, pero ¿de qué morfología? Plana, simple. Claramente células foliculares de morfología plana, simple. Si ustedes, cuando están en presencia de un folículo ovárico con esas características, es decir, un ovocito rodeado por células foliculares planas, simples, miren, no duden en decir que eso es un folículo ovárico primordial. ¿Cambio? Sí. ¿Preguntas? Voy a describir ahora un folículo ovárico en una etapa un tanto más tardía. Hagan caso omiso, por favor, a estos artefactos que observamos en la pantalla. Fíjense bien, aquí ya cambia el panorama. Fíjense, no es el ovocito más hermoso que podamos describir, pero contiene lo más elemental, lo más importante. Si consigo otro, se lo puedo demostrar durante la práctica. Fíjense que aquí observo el citoplasma del ovocito, el núcleo del ovocito, pero tiene una característica propia que no lo presentan los demás folículos ováricos en sus diferentes estadios. ¿Y cuáles son? Que las células foliculares presentan otra morfología, ya que es plana, ¿es qué? Cúbica. Cuando estén en presencia de un ovocito cuyas células foliculares presentan una morfología cúbica, no duden en decir que están en presencia de un folículo ovárico primario, porque los que vimos al inicio son los primordiales y estos ahora son los verdaderos primarios. Preguntas con respecto al folículo ovárico primario. Cambio. Viene. ¿Perdón? Viene. Dame duro, doctor. Siga, profe, siga. Bien. Fíjense aquí. Miren ya desde aquí ya estamos observando una serie de modificaciones. Voy a colocarle mayor aumento. Vamos a ver si cubre todo el monitor, no cubre todo el campo óptico. Pero bueno, fíjense, en estos momentos estoy indicando el ovocito, específicamente el citoplasma del ovocito. Este es el núcleo del ovocito.
Pero fíjense cómo ya cambia el panorama aquí. ¿Qué estamos observando? Aquí, inmediatamente alrededor del ovocito, estamos observando una estructura intensamente acidófila que corresponde a la zona pelúcida. ¿Observamos la zona pelúcida en los demás folículos ováricos? No. Ya ustedes aquí, a partir del folículo ovárico secundario, cuentan con la presencia de la zona pelúcida. Zona pelúcida. Ojo, la zona pelúcida no es una característica propia del folículo ovárico secundario. ¿Saben por qué? Porque el terciario también lo tiene. Pero ya les permite indicar, por lo menos primordial y primario no es, porque estoy bien en la zona pelúcida. ¿Cómo vamos? Terrible. Vamos bien, ok. Seguidamente, ¿qué nos damos cuenta, muchachos? Fíjense que en las células foliculares ya no hay una sola capa, sino que hay una estratificación de capas. Ya hay varios estratos celulares de células foliculares. Esto ya es una característica tampoco que es propia del folículo celular, ¿ok? Pero ya te guían, por lo menos. Ahora bien, lo que sí podemos observar, bueno, vamos aquí primero, principalmente vamos a observar también lo que sí quiero que tomen en cuenta, que la capa de células foliculares que está inmediatamente adyacente, cercana a la zona pelúcida. Fíjense, esas células foliculares, ¿qué morfología creen ustedes que tienen esas células foliculares que estoy indicando? Que están inmediatamente adyacentes a la zona pelúcida. ¿Qué morfología, según su criterio, el criterio de ustedes, a esta altura, qué morfología son esas? Claramente cilíndricas, muchachos. Felicito. Fíjense bien, esas células foliculares de morfología cilíndrica que se encuentran inmediatamente alrededor de la zona pelúcida corresponden a la corona radiana. Corona radiana. Biología de primer año. Corona radiana. El resto de las células son células foliculares que están estratificadas. Jóvenes, lo que sí me interesa que sepan que es una característica propia, exclusiva y particular del folículo ovárico secundario es la presencia de este tejido conectivo claramente bien organizado que se encuentra alrededor del folículo, que corresponde a la denominada teca. T-E-C-A. Teca. Ese tejido conectivo general laxo, muy bien organizado alrededor de todo ese folículo ovárico secundario. Presencia de la teca. ¿Preguntas hasta aquí? Características entonces del folículo ovárico secundario: la presencia de la teca, estratificación de las células foliculares, presencia de la zona pelúcida. ¿Okay? Esas son características generales del folículo ovárico secundario. Pero ¿cuál es la característica principal? La característica propia, la presencia de la teca. Preguntas, por favor, dudas con respecto al folículo ovárico secundario. Pregunten. Los que están hablando, ¿sí? Seguramente tienen una duda y no me quieren preguntar. Vamos ahora a este que está aquí. Fíjense. Miren con 4X. Y no me cubre todavía el... Fíjense lo grande que es este folículo ovárico.
Aquí el panorama me cambia. Elefante. ¿De qué? Es de elefante ese bicho. De elefante. Mira bien, fíjate, este es un folículo ovárico terciario. ¿Por qué es un folículo ovárico terciario? Porque aquí ya estamos observando la presencia de una cavidad sumamente grande, no es de elefante, ¿oíste? Es una cavidad sumamente grande, muy amplia, que se denomina, me voy a ubicar aquí en este pedacito, a veces lo podemos observar como una cavidad ópticamente vacía, y esa gran cavidad muy amplia corresponde al denominado archifamoso antro folicular. Antro folicular. A veces lo podemos observar vacío o lo podemos observar con la presencia de esta sustancia, que a veces lo podemos observar una sustancia intensamente acidófila o un tanto más pálida, y esa sustancia acidófila corresponde al líquido folicular. Líquido folicular. El antro es una característica propia del folículo ovárico terciario. Es ese agujerito que se ve ahí. Mi amor, todo esta cavidad corresponde a el antro folicular. Antro folicular, que de verdad que no lo vimos en el folículo ovárico secundario, para nada. En un folículo ovárico secundario podíamos ver pequeñas fisuras, pero un gran antro jamás. El antro lo observamos en el folículo ovárico terciario. Ese gran antro, o lo que es precisamente el líquido folicular, ¿qué va a hacer? Desplazar el ovocito hacia la periferia. Esa es otra característica que vamos a observar, el ovocito desplazado hacia la periferia. ¿Qué vamos a conseguir en el ovocito? Vamos a conseguir este cúmulo de células foliculares que unen las células de la granulosa del ovocito con las células foliculares. Estas son las que están aquí adheridas, estas que están aquí adheridas al folículo son las células foliculares, y las que están adheridas o relacionadas al ovocito se denominan células de la granulosa. Lo cierto es que a este nivel, muchachos, donde estoy ubicada, existen células que unen esos dos tipos de células, y ese cúmulo de células de la cual yo me estoy refiriendo se denomina cúmulo ovígero. 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 Cúmulo ovígero. Quiero que noten aquí, por favor, que no se pierdan. Síganme, por favor. Por supuesto que con los ojos. Con los ojos, síganme, por favor. Ok. Miren, muchachos, ahí. Le voy a colocar mayor aumento. Miren, estamos claros que este es el antro. Estamos claros que estoy señalando el líquido folicular. Me voy a desplazar, y todo esto corresponde a las células foliculares, jóvenes. Células foliculares, las que se quedaron adheridas en el folículo. Y aquí, ¿quién se acuerda de este tejido conectivo general laxo, bien organizado, que se encontraba a este nivel? ¿Quién se acuerda? Y no es que no tenían duda. La teca, muchachos, la teca. Esto de aquí hasta aquí, todo esto es la teca. Pero una característica propia del folículo ovárico terciario es que aquí ya no presenta una teca, sino dos tecas. Dos tecas. Fíjense, toda esta es la teca interna. Fíjense que está constituida por un tejido conectivo muy celular, es decir, un tejido conectivo general laxo. Y aquí, como observan el tejido, menos celular, es decir,
es un tejido conectivo general denso y regular. Tenemos la teca interna, que es toda esta, y esta que está aquí es la teca externa. Preguntas, por favor, con respecto a las tecas. Por supuesto, jóvenes, que no hay una línea muy demarcada entre una y otra, pero ustedes ya con la constitución histológica ya pueden saber cuál es la teca interna y cuál es la teca externa. Preguntas, por favor. No confundir la teca interna, por favor, con las células foliculares. Fíjense que hay una línea de demarcación entre unas y la otra. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Les cuesta esta parte? Dime. ¿Perdón? ¿En el ovocito? Por aquí me están preguntando, ¿el ovocito presenta o no presenta corona radiada? Muy oportuna tu pregunta, fíjate bien. Me voy a ubicar en el ovocito, le coloco mayor aumento. Aquí lo único que está faltando es el núcleo de ese ovocito. Sin embargo, aquí hay una pequeña cantidad del núcleo. Fíjense, núcleo, citoplasma, que estoy marcando en estos momentos, si la flecha me ayuda. La zona pelúcida. La zona pelúcida, que estoy marcando en estos momentos. Células Pero coronal. ¿La que qué? ¿Ah? Pero hablen sin miedo, aquí no va a pasar nada, no están en evaluación. Mira, pina. Digan pues, equivóquense pues. La corona radiada, y observen esto, que corresponden a las células de la granulosa. Profe, y ese que se encuentra ahí en ese líquido, pues. ¿El líquido que será este líquido? No, el de abajo. Dentro del folículo es del ovocito. Es ese de abajo. Este mismo contenido citoplasmático. Este es el mismo contenido. Porque es el mismo color del... Sí, mi amor. En realidad este es el mismo citoplasma, pero aquí se lisó un poco ese citoplasma. Pero en realidad el citoplasma debería ser así. ¿Ok? Entonces, claro, ¿estamos claros? Respondo tu pregunta, Daniela. Sí presenta corona radiada. Pero por eso yo no te puedo decir, bueno, entonces el folículo ovárico terciario tiene zona pelúcida, corona radiada. Ando en busca de que vean solamente las diferencias. ¿Okay? El folículo ovárico secundario y el terciario presentan zona pelúcida. Por eso les dije que no son características propias de ellos. Te permiten guiar, pero no son propias de ellos. Presenta entonces zona pelúcida, corona radiada. Aquí sí tenemos una presencia ¿cuáles son las características propias según su criterio, el criterio de ustedes? ¿Cuáles sí serían las características propias del folículo ovárico terciario? ¿Cuál? La teca que... Las dos tecas. Y luego... Las dos. ¿Cuál es esta? La teca interna y la teca externa. ¿Y qué más? La mañana esa que tienen... ¿Cómo se llama esta? ¿El cúmulo qué? El cúmulo, la presencia del cúmulo vígero. ¿Y esto qué será? El antro folicular. Les repito, ¿cuáles son las características propias del folículo ovárico terciario? El antro, la teca interna y externa y el cúmulo vígero. Profe, el cúmulo vítreo. ¿Perdón? El cúmulo vítreo. Ovígero. Ovígero. Lea bachiller. Deletreamos. La verdad que mi papel no es deletrearse, mi papel de verdad es guiarlos a ustedes que buscan la bibliografía, que lean. Pero se lo voy a deletrear. Sí, para que vamos adelantando. Ya queda de parte de ustedes y de su compromiso propio de que ustedes revisen y no se conformen con lo que uno les diga. Es O, B pequeña, I, G, E, R, O. Ovígero. También lo pueden conseguir como cúmulo oóforo. Oóforos. Doble O. Jóvenes también. Pregunta, por favor.
Vamos ahora a estudiar miren muchachos, miren aquí, estamos todavía en corteza. Observen cómo estamos observando aquí todas las diferentes etapas que ya ustedes estudiaron en los folículos ováricos, en los diferentes estadios de folículos ováricos. Por favor, no se escandalicen cuando ustedes le colocan mayor aumento y ustedes después dicen, ¿y qué es esto? Esto no me lo explicaron. Por favor, se van a ubicar en aquellas etapas de los folículos que ustedes puedan reconocer. Pero fíjense, lo que yo quiero que ustedes vean ya en esta lámina es la presencia de estas estructuras muy bien demarcadas, pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, que corresponden al denominado cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo. ¿Qué es el cuerpo lúteo? Sí, fíjense, vamos a colocarle mayor aumento. Le coloco mayor aumento, muchachos. ¿Y con qué me consigo? Que el cuerpo lúteo, tengo que desplazarme bien por aquí. Ok, el cuerpo lúteo, aquí, es un cúmulo, aquí se ve mejor, es un cúmulo de células de morfología poliédrica de diferentes tamaños que corresponde o representa la porción endocrina del ovario. Es la porción endocrina del ovario. Estamos en presencia entonces del cuerpo lúteo. Queda de parte de ustedes si es la porción endocrina. Por teoría ya ustedes deberían de saber cuál es la función endocrina de ese cuerpo lúteo, cuál es la hormona que libera. Los folículos ováricos representan la porción exocrina porque libera un producto que es el ovocito. Es decir, es citocrina. Es exocrina, pero específicamente citocrina porque libera una célula. Preguntas, por favor, con respecto al cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo. Fíjense que el cuerpo lúteo se encuentra a nivel de la corteza, pero como va en aumento y va creciendo va creciendo, llega inclusive a abarcar parte de la médula ovárica. Por favor, preguntas. Listo, la descripción del ovario. Vamos ahora a estudiar el oviducto o trompa uterina. Fíjense, muchachos, aquí lo primero que están estudiando ustedes, esto es un órgano. ¿Qué órgano es este? ¿Parenquimatoso o es un órgano tubular? Tubular. ¿Qué? Tubular. Es un órgano tubular. Estoy en estos momentos indicando la luz de ese órgano. Fíjense que es una luz irregular debido a que existen proyecciones de la mucosa de diferentes estadios, primarios, secundarios, en fin, de diferentes generaciones. Vamos a ubicarnos principalmente a este nivel, aquí, para que lo podamos estudiar mejor y podamos ver todas las características histológicas de sus túnicas. Voy a colocarle mayor aumento aquí para que lo podamos estudiar. ¿Por qué quiero ubicarme aquí? Aquí, me gusta más aquí. Porque aquí yo puedo observar todas sus túnicas. Fíjense, aquí yo estoy observando toda la túnica mucosa que va desde aquí hasta aquí, muchachos. Desde aquí, observen por favor, desde aquí hasta arriba es la túnica mucosa. Fíjense cómo se proyecta conformando esas proyecciones que llegan hacia la luz. ¿Por qué es la túnica mucosa? Porque claramente estoy viendo todo esto que es la lámina epitelial y este tejido conectivo que va por toda esa proyección hasta aquí corresponde a la lámina propia submucosa. Lámina propia guión submucosa.
significa eso? Que estoy en presencia de una lámina propia guión submucosa. Que no existe la muscular de la mucosa. No contamos con la presencia de la muscular de la mucosa. Entonces estamos claros que esta es una lámina epitelial, una lámina propia submucosa, que observamos ahora aquí este pedacito muy delgadito que vemos aquí. ¿Cuál será entonces? Túnica muscular. Y este pedacito que está aquí, muchachos, ¿a qué corresponde? Adventicia. Ok, hasta aquí ya quiero llegar yo. Por aquí me dijeron, algunos me dicen que es serosa y otra adventicia. Yo les digo a ustedes, estamos claros, muchachos, que todo esto es tejido conectivo general laxo. Esto es tejido conectivo general laxo. Fíjense que yo no veo muchos haces de fibras colágenas. Estamos claros que esto es tejido conectivo general laxo. No estamos claros entonces. Esto es tejido conectivo general laxo, muchachos. Y observo que ese tejido, si estuviera ese tejido conectivo general laxo solamente, ustedes podrían decir que está en la presencia de la túnica adventicia. Pero por favor, si ustedes son muy buenos observadores, El epitelio. yo estoy observando aquí, miren, vamos a colocarle mayor aumento, se le puede poner mayor aumento, vamos a ver, fíjense, que ese tejido conectivo general laxo no está solo, sino que viene acompañado por un epitelio plano simple que lo reviste externamente. Mesotelio. Jóvenes, cuando ustedes estén en presencia de un tejido conectivo general laxo y por fuera está revestido por un epitelio plano simple, están en presencia no de una túnica adventicia, es de una túnica serosa. Todavía tienen problemas con eso. Fíjense bien, entonces, estamos claros con respecto a la constitución histológica en general del oviducto. ¿Por qué les digo en general, muchachos? ¿Por qué les digo general? Porque todavía ustedes no me han dicho cómo es la constitución histológica de la lámina epitelial. ¿Cuál es la constitución histológica de esa lámina epitelial? ¿Qué epitelio es ese? Un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, inclusive ciliado. No vemos los cilios ahí, pero ustedes van a recorrer esa lámina y van a ir en busca de la presencia de esos cilios. Pero la lámina epitelial del oviducto está revestido por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Seguidamente, ¿qué viene después de la lámina epitelial? Lámina propia. La lámina propia Submucosa. submucosa, representada por qué? Por un tejido conectivo general que denso o laxo. Laxo, un tejido conectivo general laxo. Luego la presencia de la túnica muscular y la presencia, me voy a ubicar por aquí que se ve mejor, la presencia de una túnica serosa. Fíjense, muchachos, voy a aprovechar aquí si yo viera esta túnica así, puro tejido conectivo general